puesto este ejercicio, era igual de termoquímica, y lo que queríamos era, pues resolverlo, ¿no? Pero se basaba en que teníamos propano con oxígeno y se daba una reacción de combustión, o lo que es lo mismo que menciona aquí el problema, que se queman 70 gramos de propano en presencia de 14 gramos de oxígeno. Se produce experimentalmente 6 litros de dióxido de carbono medidos a 25 grados centígrados y 101.325 pascales. Entonces, nos piden, lo primero, el inciso A consiste en un problema puro de estequiometría, donde tenemos a partir de la cantidad obtenida experimentalmente, que son estos, voy a ponerlo con el marcador, que son estos 6 litros, estos 6 litros, digamos que es la cantidad experimental que se obtiene. Y nos piden entonces el rendimiento porcentual. Habíamos mencionado la clase pasada que estos 6 litros los podíamos pasar a cantidad en moles, con la fórmula de gas ideal, empleando precisamente la temperatura y la presión que nos estaban dando. Nada más que tenemos que hacer conversión porque acuérdense que va a depender de la R, ¿no? Entonces, yo hice el cálculo y a mí me salió esto, 0.2454 mol de dióxido de carbono. ¿A alguien le salió algo diferente? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? No lo hice. No, a mí me salió 26.25. 26. A mí sí me dio .2454. .2454. 26. ¿A quién le salió 26? 26, no logré ver quién era. ¿No, Cristian? No, sí, me salió eso. Sí, me salió 24.54 en experimental. Es que pensé que había preguntado lo de el porcentaje de rendimiento. No, ese sí lo tengo, eso. Pero... Ok, perfecto. A Areli sí le salió, a Monse también, a Juan le salió .249. Bueno, puede ser que sea el redondeo, tal vez, no sé si usaste 273.15 o nada más 200, no es cierto, la temperatura sería 298.15 o 298 cerrados. Puede ser que sea por el redondeo de ese punto 15, ¿no? En la temperatura, que es un redondeo que hacemos comúnmente, ¿no? Entonces, bueno, más o menos los que me han contestado sí están de acuerdo. Alguien que no haya logrado obtener este valor y que no sepa ni cómo obtenerlo, ¿no? Yo me perdí. O bueno, también me dio hasta un valor muy diferente. Te salió un valor muy diferente. Ok, y Elías, ¿también me decías lo mismo? Yo de plano diría, no supe ni cómo empezar. Ok, muy bien. Bueno, lo voy a explicar un poquito rápido, porque ya varios de sus compañeros lo tienen, y para no usar mucho más tiempo de la clase, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 6 litros. O sea, uno de los datos que nos están dando es que tenemos 6 litros de dióxido de carbono. Entonces, esos litros nosotros los queremos pasar a cantidad en mol, debido a que todos los cálculos los tenemos que hacer en mol. Y como es uno de los datos que nos están dando de forma explícita, bueno, pues lo vamos a ocupar. Entonces, los moles, acuérdense que cuando es un gas, voy a borrar esta N que había apuntado. Acuérdense que cuando es un gas, que es el caso del dióxido de carbono, tenemos que usar gas ideal. Entonces, lo voy a poner aquí, gas ideal. Entonces, habíamos dicho que la presión por el volumen es igual al número de moles, por la constante de los gases, por la temperatura. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es un volumen que son 6 litros. Son 6 litros. Y nuestra incógnita es la cantidad de moles de CO2. Entonces, esta es cantidad en mol
cantidad en mol de CO2 experimental. Entonces, de aquí nosotros vamos a despejar N de CO2 es experimental es igual a, lo despejo, entonces me va a quedar presión por volumen entre R por T. La presión, nos dicen que es 101.325. Si nosotros vamos a las tablas de equivalencias, esta cantidad pascales equivale a 101.325 equivale a una atmósfera en presión. Y el volumen son 6 litros. Y esto lo vamos a dividir entre R, que es 0.082 atmósfera y litro sobre el mol. Y esto por la temperatura, que como es en 25 grados centígrados, se le suman 273.15. Entonces esto nos va a dar 298, pero lo pongo así desarrollado para que vean de dónde viene el 298.15. Y esto, al hacer el cálculo, aproximadamente nos tiene que dar 0.2454 mol de CO2. ¿Dudas? No. No, bueno, realmente el problema era más que nada el despeje. Ya era lo que había perdido, sí, pero no sabía ni cómo. ¿Qué era lo que estabas buscando? Exacto, sí. Ok, aquí normalmente siempre vamos a pasar de una cantidad, cuando usamos PBNRT o cuando usamos gas ideal, es porque queremos pasar de una cantidad en unidades diferentes a mol, y lo queremos representar en moles, ¿no? Y solamente, pues obviamente se va a usar para la fase gaseosa. Ok, bueno. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ya tenemos los moles, digamos, experimentales, ¿no? Ahora, lo que vamos a buscar es lo que nos están preguntando ya en sí, que es el rendimiento porcentual. Entonces, ustedes me habían dicho que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de reacción, tenemos que pasarlo todo a moles. Y habíamos observado que todo está en fase gaseosa. Entonces tenemos 70 gramos y 14 gramos. Sin embargo, cuando lo tenemos en gramos, tal vez ya no es necesario usar gas ideal. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en gramos. Entonces, ¿qué necesitamos usar cuando es en gramos? La masa molar. ¿Masa molar? La masa molar. Entonces, no lo quise corregir yo antes, porque iba a ser un poco tramposo de mi parte. Entonces, en realidad aquí lo que nosotros tenemos que usar es la masa molar, ¿no? Porque si es verdad que están en fase gaseosa, también es el hecho de que nos lo están dando ya en gramos. Entonces, en gramos, sea gas, sea líquido, sea sólido, para pasarlo a cantidad en moles, necesitamos usar la masa molar. En el caso del volumen, no es así, porque el volumen sí se va a ver afectado por la presión y la temperatura externa, y no la masa. La masa no se va a ver afectada. Ok, entonces teníamos que son 70 gramos, 14 gramos, y después de esto, de ya tenerlos en mol, ¿no? Ambos reactivos en mol, lo que teníamos que buscar era el reactivo limitante. Ese reactivo limitante lo íbamos a localizar para que con base en él íbamos a calcular la cantidad de mol, en mol más bien de CO2, pero cuando la reacción se da al 100%, lo que conocemos como rendimiento teórico. Entonces, yo hice todo ese proceso y saqué que el rendimiento era 93.48%. ¿Coincide alguien con mi resultado? ¿Alguien que lo haya hecho? Maestra, yo me perdí de que ya tenemos que utilizar la masa molar para convertirlo en mol. O sea, dividimos esos, por ejemplo, el del primer reactivo, dividimos ese 70 entre 50 para obtener el número de mol. Sí, pero no recuerdo si es, déjame checar, ¿es 50 la masa molar? Yo la saqué así, no sé si. Sí, sí, sí.
Bueno, tengo yo 44 del propano, ¿no? ¿La masa molar de cuál, maestra? De los... Y del propano. Del propano. Sí, porque también del CO2 es 44. Ajá, pero ¿y del propano? Sí, 44. 44, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a poner cantidades. Ay, es que me reconoce como si estuviera haciendo figuras geométricas. Vamos a calcular las cantidades iniciales. De los reactivos. Entonces, para el propano, que es C3H8, ustedes tuvieron que haber calculado la masa molar y es de 44 gramos. Fíjate, el carbono tiene una masa, perdón, atómica de 12. Entonces, Sí, 12 la por había 3. tomado de 14. Ya, Ajá, 36 y 8, 44. Gracias. No, ¿de qué? Y entonces los moles de propano van a ser igual a los 70 gramos. Y ahora con la masa molar, yo sé que 44 gramos tengo un mol. Y quiero saber de 70 gramos cuánto es. Aquí yo hice este cálculo y de esto tengo que son 1.5909. ¿A alguien le da algo diferente? No, también da lo mismo. No, lo mismo. Ok, perfecto. Entonces ya vamos avanzando. Esto es de metano. Digo, perdón, propano. C3. Ay, faltó. No, sí, está bien, ¿verdad? Quería hacerlo propano. H8. Ahí está. Ok, y para el oxígeno, la masa molar es igual a 1632. Ajá, ¿por qué? Los coeficientes geométricos ahí no se usan, ¿verdad? Nunca. Okay. Vamos a usar para una masa molar el coeficiente estequiométrico. Gracias. Ajá. Lo que les comentaba y se los repito porque a lo mejor vale la pena, la masa molar es una propiedad, una característica de el compuesto químico que estamos trabajando, no así de la reacción química. Si nosotros multiplicáramos por los coeficientes estequiométricos, entonces haríamos la masa molar particular de cada reacción, ¿no? Y no es así. La masa molar va a ser la misma para el oxígeno, sea en esta reacción o en otra. Entonces, por eso es que no lo vamos a ocupar con los coeficientes estequiométricos. Entonces, los moles de oxígeno nos dicen que tenemos 14. Y entonces, un mol entre 32 gramos, que es lo que pesa uno de sus moles. Y esto me da 0.4375. De oxígeno. Ok, estas son las cantidades iniciales de los reactivos. Estas cantidades ahora, nosotros las interpretamos como, esta es la cantidad que yo voy a colocar o que yo coloqué a esta presión y a esta temperatura. Y a partir de estas cantidades yo obtuve 6 litros de dióxido de carbono. Y quiero saber entonces si se transformaron en su totalidad estos reactivos o hubo un rendimiento porcentual menor del 100% a la hora de que se transformaran. Eso es lo que estamos tratando de averiguar ahorita. Entonces, para eso, nosotros, como estas son las cantidades iniciales, no nos están garantizando que estas cantidades están cuantificadas estequiométricamente. Esto es que haya una relación de 1 a 5 con respecto al propano y el oxígeno. Probablemente no, ¿no? Entonces, necesitamos verificarlo y para eso, entonces, nosotros vamos a buscar el reactivo limitante. ¿Cómo buscamos el reactivo limitante? ¿Se acuerdan? Era dividiendo la masa molar entre los coeficientes estequiométricos. No, la masa molar no. Sí entre los coeficientes estequiométricos, pero no la masa molar.
¿Qué era lo que dividíamos? Los Los moles. moles de cada compuesto. Los moles iniciales, exacto. Entonces, reactivo limitante. Entonces vamos a buscar el reactivo limitante y el reactivo limitante lo vamos a localizar entonces dividiendo la cantidad inicial en moles entre su coeficiente estequiométrico. Entonces en el caso del propano, le voy a poner aquí, en el caso del propano, entonces le voy a poner aquí que para el C3H8, sería 1.5909 entre el coeficiente estequiométrico que tiene, que es 1, y entonces pues nos vuelve a dar 1.59. Acuérdense que como es una relación mol-mol, nos queda dimensional esta razón que obtenemos, ¿no? Para el oxígeno, entonces, va a ser 0.4375 entre el coeficiente, que es 5, nos va a dar 0.0875 mol. Ay, no es cierto. Le estoy diciendo que no lleva unidades y ya se las estoy poniendo 75. Okay. Todos bueno, los que hicieron el cálculo lo obtuvieron así. Confirmo. Sí, está bien. Perfecto. Sí. Pues vamos bien. Ok, entonces con esto nosotros decíamos, bueno, pues ya dividido entre su coeficiente estequiométrico, lo que solamente tenemos que hacer es comparar los dos valores que estamos, los 2 o 3 valores que llegáramos a tener, y el valor que nos marque como más pequeño, ese va a corresponder a mi reactivo limitante. Entonces, en este caso, el reactivo limitante es el oxígeno. Ay, no quiero pintar. Nuestro reactivo limitante es el oxígeno. ¿Listo? Ok. Ahora, una vez que ya tenemos localizado a nuestro reactivo limitante, lo que procede es ya sacar el cálculo de estos moles de dióxido de carbono que deberíamos de obtener considerando la cantidad total de oxígeno inicial. Entonces, esta es la cantidad inicial de oxígeno. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos ya calcular ahora la cantidad de CO2 teórico, ya que va a ser igual. La cantidad de CO2 teórico va a ser igual a la cantidad del reactivo limitante, que es 0.4375 mol de oxígeno. Mol de oxígeno. Y lo vamos a transformar a mol de dióxido de carbono. Entonces yo sé que 3 moles de dióxido de carbono se van a producir cuando yo pongo 5 mol de oxígeno. Cuando pongo 0.4375, ¿qué cantidad debería de producir? Y según mis cálculos, deberíamos de encontrar aquí que son 0.26, sí, 0.2625. Ok. Y para sacar el rendimiento porcentual, entonces lo que hacemos es el rendimiento experimental entre el rendimiento teórico por 100%. Y entonces nos va a quedar que el rendimiento experimental o real es 0.2454, perdón, que fue lo que encontramos con gas ideal a partir de los 6 litros. De CO2. Entre el teórico, que es 0.9625,
mol de CO2 también. Y esto por 100%. Y esto a mí ya me dio que es 93.48. Y este es el inciso A, ¿no? ¿Dudas? ¿No? No es complicado, solamente hay que seguir un procedimiento adecuado. Y fíjense que todo el secreto que está aquí es ir viendo las unidades, ¿no? Que básicamente va a ser conversión de mol a gramos, gramos a volumen o viceversa, o relaciones estequiométricas, ¿no? Ok, el inciso B. El inciso B lo que nos pide es la diferencia de entalpías de formación para todos los componentes de la reacción. No, finalmente lo que nos pide es, el calor involucrado en la reacción, pero yo les pedí que buscaran de las tablas las entalpías de formación de cada uno de los reactivos, de cada uno de los componentes, de tal forma que pudiéramos calcular el calor, ¿no? El calor involucrado en la reacción. Entonces, lo que teníamos que hacer para el inciso B era irnos a tablas. Y encontrar los deltas H de formación que están en kilojoules sobre mol. De cada uno de los componentes. ¿Qué componentes? Pues propano, gaseoso, oxígeno, gaseoso, dióxido de carbono, gaseoso y agua, ¿verdad? También en fase gaseosa. ¿Qué valores encontraron? Para propano, menos 103.8. Para agua, menos 241.8. Para dióxido de carbono, menos 393.5. Y para oxígeno, 0. Exacto. ¿Por qué 0? Pues porque es un gas puro. Y acuérdense que cuando habíamos hablado de que eran los gases que se encontraban ya en la naturaleza, pues esos se consideraban 0 porque son valores experimentales y el oxígeno ya lo encontramos como tal en la naturaleza. ¿Todo mundo está de acuerdo en los valores que estamos anotando en la pizarra? ¿Todo el mundo obtuvo esos valores? Sí. Sí, okay. Perfecto, muy bien, entonces podemos continuar. Y de aquí, bueno, pues lo que nos tocaba hacer ahora era poder calcular la diferencia de entalpía a condiciones estándar, pero de reacción. Y habíamos dicho que era la suma de los coeficientes estequiométricos multiplicados por sus calores de formación. Entonces, disculpe, maestra. Creo que ahí en el CO2 era menos 393.5. Sí, tienes razón. Yo también tengo 93, yo creo que yo escuché mal. Sí, yo también tengo esa cantidad. Gracias. Entonces, fíjense, voy a hacer un poquito más chiquita la pantalla para poder tener acceso a la reacción química. Entonces, es productos, que sería CO2 y agua, menos reactivos, que sería propano y oxígeno. Entonces voy a poner primero el dióxido de carbono, que está multiplicado, que tiene que estar multiplicado por un 3, dado que su coeficiente estequiométrico es 3. Entonces, no lo habíamos puesto en el ejercicio anterior, pero en realidad, pues aquí deberíamos de considerar, si lo estamos haciendo con coeficientes estequiométricos como si fueran cantidades molares, tendríamos que ponerle la unidad. 3 mol y multiplicado por por la cantidad por el valor del calor de formación, que son 393.5, y esto está en kilojoule por cada mol. Y aquí, ok, más
Vamos a poner ahora el del agua, que está multiplicado por un 4. Fíjense la del agua. La del agua tiene que ser en fase gaseosa. Porque el agua tiene un calor de formación para cada una de sus fases. Entonces, menos 241.8 kilojoules sobre mol. Esto sería todo lo que tenemos como productos. Y a estos les tenemos que restar la suma de los reactivos. Resulta que la del oxígeno es 0, entonces nada más sería la del propano. Y el propano tiene, aquí otra vez, omití la unidad, perdón. Mala costumbre. Entonces sería 1 mol por el calor de formación del propano, que es menos 103.8 kilojoules sobre mol. Y a esto le tenemos que sumar el del oxígeno, que sería 5 por 0. Todo esto es la suma de los calores de formación en cantidades estequiométricas de los reactivos. Haciendo todo el cálculo, yo obtengo un delta H de reacción, igual a menos 2043.9 kilojoules. ¿Obtuvieron el mismo valor? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular el calor involucrado según las cantidades que nos están dando. No lo podemos hacer con los moles teóricos del CO2 porque eso no fue lo que se obtuvo en realidad. Lo tenemos que calcular el calor siempre con las cantidades reales o, en su defecto, considerando el rendimiento porcentual. En este caso, nosotros tenemos la cantidad real que se obtiene de dióxido de carbono, que son 6 litros, que convertido a mol es 0.2454 mol. Entonces, esa es la cantidad que yo voy a emplear para transformarla a calor. De alguna manera, al tomar en cuenta ese valor, ya estoy yo tomando o considerando el rendimiento porcentual, ¿sale? Entonces, el calor va a ser igual a 0.2454 mol de CO2. Y lo voy a transformar a energía. Entonces, yo sé que 2043.9 kilojoules se van a liberar por cuánto de CO2 por 3 moles. Es la estequiometría que estoy empleando. La relación estequiométrica. Si ustedes ven, el coeficiente estequiométrico del CO2 es 3. Entonces, esta energía que estoy aquí considerando es con base a 3 moles de CO2. Si fuera con otro componente, lo tendría que hacer según su coeficiente estequiométrico. En este caso, como lo estoy haciendo para el dióxido de carbono, tomo en cuenta el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. Entonces, es 3 mol de CO2. Y esto a mí me da menos 167 ya sin el signo, ¿no? 167.19 kilojoules Entonces, 167.191 kilojoules se liberan en la producción de 6 litros de CO2.
¿Están de acuerdo conmigo? Creo que el calor no lo habíamos dejado para que ustedes lo calcularan, pero así sería como lo tendríamos que obtener estos valores. Maestra, ¿puede repetir por qué utilizó el punto 2454 de CO2, por favor? Porque esa es la cantidad que nosotros tenemos. Déjame cambio al cursor porque si no estoy rayando todo. Cuando nosotros planteamos el problema, bueno, cuando nos plantearon el problema en el texto, lo que teníamos es que experimentalmente se obtuvieron 6 litros. Ajá. Entonces, la cantidad real que se obtiene es esos 6 litros de dióxido de carbono, independientemente de cuánto yo puse de los reactivos y cuánto procedió la reacción. Esta es la cantidad real. Entonces, tus cálculos para el calor los tienes que hacer con cantidades reales o en su defecto tendrías que tomar en cuenta el rendimiento porcentual de la reacción, si es que no tienes la cantidad. Nosotros sí tenemos la cantidad. Entonces, estos 6 litros nosotros los transformamos a cantidad en mol y obtuvimos que era 0.2454. Entonces, dado que esa es la cantidad real que se produce de dióxido de carbono, con base a esa cantidad real, yo calculo ahora el calor. 0.2454 mol de dióxido de carbono, quiero saber cuánto calor liberó o absorbió, ¿no? En este caso, se libera porque es negativo. Entonces, yo sé que 2043.9 kilojoules se liberan por cada 3 moles de dióxido de carbono. 0.2454, ¿cuánto va a producir? Y entonces es lo que planteo aquí. O sea, de los que no sean como los valores reales, lo que tenemos que si no hay un exacto. Si no te dan ningún rendimiento porcentual, entonces pues lo calculas al 100%, como lo hicimos en el problema de la clase anterior. Pero si ya se está manejando un rendimiento porcentual, que en este caso es del 93.48, entonces sí se debe de considerar, porque el calor también va de la mano con el rendimiento de la reacción. Yo no puedo decir que la reacción procedió al 93%, pero el calor se liberó al 100%. No se puede. Si la materia se transformó al 93%, la energía que se produce también es con ese rendimiento. ¿Me explicó? Por acá escuché un timbre, me parece que es el chat. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, maestra. Una pregunta. ¿Por qué al momento de poner la delta de entalpía de la reacción perdí el signo? Lo que les comentaba la clase pasada, el calor, aunque también es energía, el calor ya no se considera como positivo o negativo por su misma definición. El calor siempre se considera como un flujo que va de donde existe mayor cantidad de calor hacia donde hay menor. Entonces, si nosotros le ponemos un signo, ya no concuerda con su definición. Entonces, el calor no debe de llevar un signo. En el caso del delta H, sí lleva un signo por, para poder interpretar si el sistema está ganando energía o si el sistema está perdiendo energía. Eso es convención. En realidad, el signo tampoco tiene mucho sentido si hablas de energía positiva o energía negativa. Eso ya es más esotérico, ¿no? Al hablar de energía positiva o negativa, la energía es energía. Punto, se acabó. Sin embargo, cuando hablamos del delta H, sí solemos, por convención, ponerle un signo. Y ese signo lo que significa es que el sistema está ganando energía o el sistema está perdiendo energía. Pero en el calor no es necesario por su misma definición. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda con este problema o con el problema de la semana pasada, no, de la clase pasada? ¿No? Maestra, yo tengo una. Sí. Por ejemplo, para encontrar el rendimiento teórico de CO2, utilizó los modos de oxígeno que fueran 5. Ahí mi duda es porque también se podría usar la de dióxido de carbono. La del propano más bien, ¿no? El propano. El reactivo limitante pues nada más pertenece a los reactivos, ¿no? Entonces,
En este caso, en la reacción que tenemos como reactivo propano u oxígeno. Esos son nuestros dos reactivos, y cualquiera de estos dos podría ser reactivo limitante o podría ser que estuvieran en cantidades estequiométricas. En tal caso que estuvieran en cantidades estequiométricas, no sería necesario elegir alguno de los dos, sería indistinto con cuál de los dos hiciéramos el cálculo. Pero para asegurarnos de eso, tuvimos que buscar si había un reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante, José, según lo que nosotros encontramos, fue el oxígeno. El oxígeno se encuentra como reactivo limitante. Entonces, siempre que tengas reactivo limitante, entonces tu reacción se va a ver controlada, las cantidades que vas a producir se van a ver controladas por el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque cuando se termine la cantidad que tú pusiste, como ese limitante, la reacción se acaba, ¿no? Ya no procede más porque ya no hay materia para que se lleve a cabo. Finalmente, por ejemplo, cuando hay un incendio, es una reacción química, ¿no? Y lo que queremos hacer es precisamente, con los extinguidores, retirar el oxígeno del contacto que tiene con el combustible, ¿no? ¿Para qué? Para que a la hora de que ya no haya oxígeno, la reacción se termine y el fuego se acabe. Algo así, aquí estamos buscando, ¿no? ¿Quién se va a acabar primero? Porque cuando se acabe, la reacción se termina. Y por lo tanto es el que controla mi reacción. Una vez que encontramos nuestro reactivo limitante, entonces ya sabemos quién está controlando nuestra reacción. Entonces, con base a la cantidad en moles del oxígeno, que es mi reactivo limitante, hago el cálculo de cuánto debería de obtener de dióxido de carbono si este oxígeno totalmente se consumiera al 100%, aunque sea limitante, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que si este oxígeno se transforma totalmente, debería de obtener yo 26.2625 moles de CO2. Y la realidad es que yo obtuve 0.2454, que son los 6 litros. Entonces, ahora comparo. Pues yo no obtuve 26.25, obtuve 0.2454. Entonces, lo divido entre la cantidad que debería de obtener, lo multiplico por 100% y ese es el rendimiento. Solamente el 93.48 del oxígeno que puse inicialmente se transformó y permitió formar CO2. Entonces, la reacción tiene un rendimiento menor al 100%. No sé si ya quedó más claro, José. Sí, era la de el rendimiento, pero ya entendí que entonces es por el reactivo limitante. Sí, es porque es reactivo limitante, exacto. Ahora, Debbie me pregunta de que ¿cómo influye el rendimiento porcentual? Fíjate, Debbie, yo pude haber hecho el cálculo del calor que hicimos acá abajo, con base en los moles teóricos, estos que yo calculé, 0.2625. ¿Por qué? Pues porque yo puse 14 gramos de oxígeno que equivalen a 0.4375 mol de oxígeno. Esta es la cantidad que yo puse de oxígeno. Y si yo considero que todo este oxígeno se transforma a CO2, entonces yo debería de considerar esta cantidad de moles del CO2 que son los responsables de involucrar una cierta cantidad de calor. Pero no puedo ocupar esto porque la energía en una reacción química es igual que la materia. Si la materia solamente se transforma un porcentaje, la energía también, el calor, solamente se va a transformar en un cierto porcentaje. Entonces, por eso es que yo uso el 0.2454. Entonces, a la hora de usar el 0.2454, indirectamente yo ya estoy considerando que la reacción se está dando al 93.48. ¿Qué pasaría, Debbie, si yo uso este 0.2625 moles de CO2? Sería que se está obtendría una cantidad mayor, ¿no? La reacción. Al 100%. Y entonces, ahora adicionalmente, tendría que multiplicarlo por 0.9348. Entonces, para ahorrarme esa multiplicación, lo usé como 0.2454. Pero en el caso de que ustedes no tengan la cantidad ya calculada de los moles del producto con el rendimiento porcentual, considerando el rendimiento porcentual, lo que pueden hacer es calcularlo al 100%. Y una vez que ya hayan calculado eso, nada más lo multiplican ahora por 0.93 o 48 o por el rendimiento porcentual entre 100%.
y de esa forma ya están considerando ustedes el rendimiento porcentual de la reacción. No sé si ya quedó más claro. Sí, ya, maestra, gracias. ¿Sí, Debbie? Qué bueno. Ok, los demás, ¿todo claro? Sí, todo claro. Todo claro, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, estos son los problemas de termoquímica donde nosotros ya vemos que involucra energía en la reacción química. No nada más, ahora estamos hablando de conversión de materia, de reactivos a productos, sino que ahora estamos hablando ya de energía que se absorbe o se produce, se libera de una reacción química. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que revisar de termoquímica. El otro tema o subtema que viene en el temario, que corresponde, digamos, al capítulo 6, es equilibrio químico. Entonces, me gustaría que empezáramos a revisar equilibrio químico, porque ahí, pues también tenemos que ver un poquito de teoría antes de empezar a hacer todo el cálculos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a escribir aquí equilibrio químico. Equilibrio químico. Entonces, bueno, en equilibrio químico es una parte interesante de la química, pero que vamos a seguir ocupando mucho los conceptos de estequiometría. Va a ser necesario continuar con estas relaciones estequiométricas, con reacciones balanceadas, de tal forma, entonces, todo esto lo podamos ir ligando a lo que ya estamos conociendo. Aparte de todo, aquí también nosotros tenemos que revisar o tenemos que hacer uso de las unidades de concentración, ¿no? Entonces, las unidades de concentración van a ser una parte importante del equilibrio químico, ¿no? Entonces, en particular, vamos a estar usando concentración molar. Entonces, bueno, voy a volver a escribir aquí una reacción química muy general. Nosotros vamos a ver equilibrio químico para reacciones homogéneas. Ay, me estoy comiendo una letra. Y eso que sí, comí. Son los nervios, muchachos. Entonces, el equilibrio químico para reacciones homogéneas. Ahorita aclaro a qué me refiero con reacciones homogéneas, porque eso sí puede ser un poco difícil de saber en este momento, ¿no? No conlleva nada extraordinario, pero fíjense, tengo un compuesto A que tiene un coeficiente estequiométrico A minúscula, más un compuesto B que tiene coeficiente estequiométrico B minúscula en fase gaseosa. Y aquí, fíjense, voy a poner, normalmente nosotros ponemos esta flecha de reacción. Pero permítanme poner una flecha de reacción en sentido contrario. Y aquí voy a tener a C, al compuesto C con coeficiente estequiométrico C en fase gaseosa, más el compuesto D, que está con su coeficiente estequiométrico D minúscula, en fase gaseosa. ¿A qué hace referencia que sean reacciones homogéneas? Que todos mis componentes de la reacción se encuentren en la misma fase. Y normalmente lo vamos a hacer para gases y disoluciones. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de alguno de los componentes en estado sólido, significaría que entonces hay un precipitado en la reacción, que hay algo que no se está disolviendo, ya sea en los reactivos o en los productos. Y el precipitado lo tenemos que relacionar con un factor importante que es la solubilidad. Y entonces también eso se trata como equilibrio químico, pero es particular del equilibrio químico de precipitación. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a ver el equilibrio químico más general, que es para reacciones homogéneas, y las reacciones homogéneas las vamos a identificar
como que todos nuestros componentes de la reacción, tanto reactivos como productos, se van a encontrar en fase gaseosa o acuosa. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, entonces, fíjense, nosotros normalmente las reacciones que hemos encontrado hasta este momento o que hemos trabajado hasta este momento enfatizan el sentido, que los estoy poniendo como en rojo. Ajá. Ese es el sentido que normalmente nosotros tomamos en cuenta. ¿Por qué? Esta es V de velocidad. Entonces, voy a decir que la velocidad de transformación, que en realidad no es una velocidad, sino es una tasa de transformación. La tasa de transformación de los reactivos A y B hacia los productos C y D es tan grande comparada con la tasa de transformación que se da en sentido contrario, que es avasallador. Entonces, casi la segunda reacción se da tan lentamente que nosotros solamente logramos observar la que se da en el sentido, digamos, de A a B hacia C y D. Pero eso no significa que el sentido contrario no exista. El sentido contrario existe. Y entonces, el equilibrio químico, ¿cuándo se va a presentar? Pues cuando la velocidad de la reacción en el sentido 1 es igual a la velocidad de la reacción en el sentido 2. Resulta que inicialmente yo tengo A y B, tengo que partir de algo, ¿no? Entonces yo pongo A y pongo B. Y entonces A y B empiezan a reaccionar entre ellos de tal forma que empiezan a haber colisiones entre las moléculas de estos componentes y la reacción procede hacia C y D. Se empieza a formar cierta cantidad de C y D. Pero llega a una cierta concentración donde ya se tiene una cantidad considerable de C y D, donde ya es suficiente y ahora estas moléculas de C y D también empiezan a interactuar entre ellas, ¿no? Y al interactuar y al haber este choque, resulta que la reacción en sentido opuesto para formar A y B también es posible. Y entonces llega un momento donde A y B se están transformando a C y D, pero C y D se están transformando a A y B. Como las tasas de transformación o las velocidades de transformación en uno y otro sentido son iguales, esto es a lo que nosotros le llamamos equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque A y B reaccionan para formar C y D. C y D reaccionan para formar A y D. Entonces, pareciera que la reacción se quedó estática, que ya no está pasando nada, pero en realidad no es así, sino que lo que está sucediendo es que como se está transformando para un sentido y al mismo tiempo se está regresando la reacción, hay un equilibrio y las concentraciones aparentemente son fijas, se quedan estáticas. Y por eso le llamamos que llega a un equilibrio ¿entre quién? Entre las velocidades. Entonces, aparentemente la reacción se detiene cuando cae al equilibrio. Muchas de las reacciones que nosotros llevamos a cabo de forma natural, por ejemplo, nuestra respiración, ¿no? El equilibrio que tiene nuestra respiración, es una reacción química que estamos llevando a cabo, el equilibrio que tiene con el entorno, se da. Entonces, nosotros respiramos oxígeno y emitimos CO2, ¿no? Entonces, es una reacción en equilibrio. ¿Qué pasa cuando nos vamos a una ciudad donde la altura es diferente a donde estamos acostumbrados a vivir? Los que vivimos en la Ciudad de México difícilmente nos pasa esto, pero a otras personas que viven a nivel del mar, por ejemplo, y vienen a la Ciudad de México, ¿no? La tía que viene, el primer día se siente mareada, se siente un poco mal, le falta la respiración. ¿Por qué? Porque estamos cambiando los factores del entorno y entonces su reacción que ella llevaba de la respiración en equilibrio, la estamos sacando del mismo. La presión ya no es la misma. Entonces sale del equilibrio su reacción y en lo que logra llegar otra vez al equilibrio, la reacción química de la respiración de mi tía, le va a costar trabajo y va a sentir que le falta aire, que se siente mareada, porque estamos sacándola del equilibrio. Entonces va a haber veces donde el equilibrio es necesario. Y así como está funcionando en equilibrio es como debe de funcionar. Sin embargo, por ejemplo, en la industria, si se cae a una reacción que tiene equilibrio, pues no es muy agradable, ¿no? Porque aparentemente la reacción se detiene y la producción se detiene, ¿no? Entonces, en la industria
aunque sea una reacción que pueda caer al equilibrio, no me conviene que caiga. Entonces, yo tengo que saber cuándo y en qué condiciones puede caer el equilibrio de una reacción y cómo sacarla del equilibrio o cómo evitar caer al equilibrio. Entonces, pero para poder evitarlo, para poder sacarlo del equilibrio, primero debo de saber qué sucede en el equilibrio, ¿sale? Entonces, no es un tema menor, ¿no? Aquellos de ustedes que estén involucrados en el futuro cuando sean profesionistas con una reacción química, bueno, el equilibrio va a ser un factor importante a considerar cada vez que se lleve a cabo una reacción química, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor no tan teóricamente, ¿me ven, chicos? Sí, sí se ve. Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Se me apagó ahorita todo. Están ahorita haciendo unas reparaciones aquí en mi casa con el codificador y cosas de esas. Les pedí que por favor me avisaran si iban a desconectar el internet para yo poderme conectar con datos con ustedes. Si me llego a desconectar, espérenme tantito, me voy a tratar de conectar con mis datos, ¿no? Nada más se los aviso por si llega a suceder, ¿no? Ok, bueno. Entonces, este equilibrio, del que regreso a mi plática del equilibrio químico, este equilibrio nosotros lo podemos calcular, ¿no? Y lo que vamos a hacer para calcularlo, pues es basarnos precisamente en la condición necesaria que debe de existir para que digamos que está en equilibrio nuestra reacción química, ¿no? Que es la velocidad o la tasa de transformación en uno y otro sentido. Ok, entonces, fíjense, la velocidad 1, yo la puedo definir según la ley de velocidades, que ese no es tema de este curso, pero que vamos a retomar nada más este pequeño concepto, que es igual a una constante que le voy a llamar K1 por la concentración del componente A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del componente B elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, así se define la velocidad en una reacción química, una constante por la concentración molar. Aquí es importante, chicos, que recuerden que estos corchetes nos están hablando de concentración molar. Entonces, yo lo que tengo que introducir dentro de estos corchetes es mol sobre litro de disolución. ¿Sí? Ok. Ahora, si esto es para la velocidad inicial, o más bien la velocidad 1, pues para la velocidad 2 sería en similitud. Solamente que vean que la velocidad se define con base en los que serían mis reactivos, mis componentes iniciales. Entonces, acá mis componentes iniciales van a ser C y D. Entonces, la velocidad 2 va a quedar en términos de una constante que le voy a llamar 2 porque es otra, por la concentración molar, perdón, de C a la C, por la concentración molar de D a la D. Ok, bueno. Ahora, mi condición dice que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Entonces, si B1 es igual a B2, entonces lo que yo voy a tener es que puedo sustituir los valores de B1 y B2. Lo que voy a tener es que K1 por la concentración molar de A a la A por la concentración molar de B a la B es igual a la constante 2 por C a la C por D, concentración molar de D a la D. Ahora, finalmente, K1 y K2 son constantes, entonces todas estas yo las puedo englobar, o ambas yo las puedo englobar en una constante, a la cual le voy a llamar constante de equilibrio. ¿Por qué? Pues porque es cuando igualo las velocidades. Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual a K1 sobre K2.
Y esto sería igual, si yo de aquí hago el despeje necesario, lo que voy a obtener es que la concentración molar de C a la C por la concentración molar de D a la D entre la concentración molar de A a la A por la concentración molar de B a la B. Va a ser igual a la constante de equilibrio. Entonces, esta es mi constante de equilibrio en términos de las concentraciones. Entonces, a veces le llamamos constante de equilibrio, pero como está en términos de las concentraciones molares, también se le conoce como Kc. C de concentración. Y esto es debido a que existen varias constantes de equilibrio. Por ejemplo, si es una reacción ácido-base, se le conoce como una constante de acidez. Si es una reacción donde hay un precipitado, se le conoce como constante de precipitación. El concepto de equilibrio sigue siendo el mismo, donde la velocidad inicial o la velocidad en un sentido es igual a la velocidad en sentido contrario. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces esta, digamos que es la ecuación que nosotros vamos a estar considerando para el equilibrio químico. La constante de equilibrio es igual a la concentración molar elevada a su coeficiente estequiométrico de los... aquí es difícil hablar de reactivos y productos porque en cualquier momento pueden ser reactivos o pueden ser productos. Entonces, normalmente lo que decimos es los que se encuentran a la derecha o los que se encuentran a la izquierda. Entonces, es de los que se encuentran a la derecha, o de los componentes que se encuentran a la derecha, entre los que se encuentran a la izquierda de la reacción. Ok, perfecto. Si hay alguna duda, por favor, háganmelo saber. Déjenme. Ok, no parece que no hay dudas tampoco en el chat. Entonces, aquí tengo un problema ya redactado, déjenme lo encuentro. Calcule la constante de ok, bueno, vamos a hacer vamos a hacer que está un poquito más sencillo y después hacemos y finalmente hacemos el que está acá, si nos da tiempo, ¿no? Porque ahí vamos con el tiempo. Entonces, bueno, lo que nos dice el problema es, bueno, la constante de equilibrio, ¿de qué depende? Pues va a depender de la temperatura. Si nosotros llevamos la reacción química a una temperatura diferente, la constante de equilibrio va a ser diferente. Y es la única variable que hace que a cada temperatura haya una constante de equilibrio diferente. La presión, la cantidad de materia pueden mover el equilibrio, pero no van a hacer cambiar el valor de la constante de equilibrio. Entonces, va a ser usual que en este tipo de problemas nos marquen la temperatura a la que se está llevando a cabo la reacción química para saber que a esa temperatura, esa reacción tiene una constante de equilibrio de cierto valor. Entonces, a 500 grados centígrados, las concentraciones de los gases de una mezcla de equilibrio son, y nos dan de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Normalmente, cuando no están como disolución, lo que conocemos como ácidos, son yoduros. Cuando ya los disolvemos en agua, se vuelven ácidos. Entonces, por eso es que digo ahora yoduro de hidrógeno. Calcular el valor de la Kc o de la constante de equilibrio para la reacción y nos dan 3 reacciones diferentes. Si se dan cuenta, es exactamente la misma reacción. Nada más que está cambiando el sentido de la reacción, bueno, el orden de la reacción y los coeficientes estequiométricos. Entonces, va a ser bien importante en esta parte considerar muy bien los coeficientes estequiométricos y también considerar el sentido, digamos, en donde voy a poner el A y B y C y D. Ok, bueno, entonces este ejercicio es relativamente sencillo y lo escojo para que podamos primero como aplicar lo que acabamos de deducir, ¿no? Entonces dice, las concentraciones iniciales de los gases de una mezcla de equilibrio son, y nos dan ya la concentración molar, ya nos están indicando que esto es mol sobre litro de hidrógeno, de yodo,
y de yoduro de hidrógeno. Ajá. Y nos piden calcular Kc. Entonces, fíjense, para la primera reacción, nosotros tendríamos que la Kc va a ser igual a, dice la ecuacioncita que nosotros hicimos la deducción a partir de las leyes de la ley de las velocidades, que es C y D elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso, sería yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Entonces, lo voy a anotar como tal. El yoduro de hidrógeno, la concentración molar de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado entre la concentración molar de A y B. Entonces sería la concentración molar de hidrógeno elevado a su coeficiente, que es 1, por la concentración molar de yodo elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. Entonces esto sería igual a yoduro de hidrógeno, sería 1.02 por 10 a la menos 2 mol sobre litro, y esto elevado al cuadrado, entre el de hidrógeno, que es 8.6 por 10 a la menos 4 mol sobre litro, por 2.63 por 10 a la menos 3 mol sobre litro. Todavía estamos conectados, ¿verdad? Todos. Creo que sí. Sí, profesora. Perfecto. ¿Cuánto les da esto, chicos, chicas? 45.99. 45 puntos, déjame ver mis notas. Sí, tuve lo mismo. 45.99. Exacto. Muchas gracias. Es 40. Tengo que escribir. Tengo que elegir lapicito. 45.99. 99.87. Y fíjense, si yo... ¿Y con los subíndices no se va a realizar nada? ¿Con los qué? Con los subíndices. ¿De las fórmulas químicas? Ajá. No, se considera ya, de hecho, aquí las cosas ya corresponden a los componentes, a los compuestos químicos, están en las reacciones químicas. Entonces, los subíndices no. Lo que vamos a considerar son los coeficientes, ¿no? Entonces, 2, por eso es que lo elevamos al cuadrado. Y los otros dos reactivos están, o los otros dos componentes están con coeficiente 1, por lo tanto, lo dejamos elevado a la 1. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, ¿dudas ahí? ¿Cómo obtuvimos este valor? Lo que les iba a comentar, este problema va hacia las unidades que debe de tener Kc. Si ustedes observan, en este caso, la constante de equilibrio, dado que arriba está al cuadrado y abajo está multiplicado a dos concentraciones, pues también quedaría al cuadrado y entonces quedaría adimensional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver en el último, ¿qué es lo que sucede? Pues también va a quedar adimensional, ¿no? Porque es a la 1. Entonces, bueno, la constante de equilibrio, aunque nos llegara a quedar algún tipo de unidad, no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio va a depender de los coeficientes estequiométricos, las unidades. Entonces, en realidad, no tiene unidades constantes la constante de equilibrio. Entonces, normalmente la vamos a estar reportando adimensional. Aunque llegara a tener unidades, nosotros la vamos a reportar adimensional. No sé si estoy colocando mal la pizarra, me sale muy derechueca. No, ahí está. Constante de equilibrio, Kc para el caso B. Entonces, aquí sería la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo entre la concentración de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado.
Entonces, en este caso, pues sería algo similar, nada más que es el inverso de lo que obtuvimos hace un momento, ¿no? Y dado que es adimensional, yo ya no le voy a colocar ahorita unidades, sabiendo que tiene unidades de mol sobre litro cada una de estas concentraciones. Al cuadrado. ¿Cuánto les da aquí, chicos? Según yo, 0.02173. Sí, medias, profesora. Y la KC para la última reacción sería la concentración de yoduro de hidrógeno. En este caso ya no va elevado a ningún coeficiente. Y aquí sí tengo que poner la concentración de hidrógeno a la 1/2 o colocarle lo que sería la raíz, ¿no? Entonces sería 1.02 por 10 a la menos 2 entre 8.6 por 10 a la menos 4. Esto, raíz de esto, bueno, o a la 1/2, por 2.63 por 10 a la menos 3, y también elevado a la 1/2. Y aquí yo tengo que es 6.7822. Sí, a mí me sale igual. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Profesora, ¿no sería el 1.02 por 10 a la menos 2 al cuadrado? ¿O no? El de... No, porque tiene coeficiente estequiométrico 1 en la reacción. Ah, sí. Gracias. Sí, de hecho, es la primera reacción. Si se dan cuenta, la primera, la tercera, la que está en el inciso C, es dividida entre 2, es el resultado de dividir entre 2 la reacción 1, ¿no? Entonces, y si vemos los valores, si tomáramos como en cuenta como la KC1, KC2 y KC, vamos a ponerle mejor números romanos para evitar que nos confundamos de la reacción 1, de la reacción 2 y de la reacción 3. Entonces, la KC2 es igual a 1 entre KC1. ¿Y por qué? Pues porque la reacción está escrita en sentido contrario, ¿no? Como se escribe en la primera. Y en el último vemos que la KC3 es igual a la KC1, pero elevada a la 1/2. ¿Por qué? Pues porque dividieron entre 2 todo, o multiplicaron por 1/2. Es lo mismo, ¿no? Toda la reacción 1. Entonces, la KC se va a ver afectada en su valor numérico de acuerdo a cómo nosotros interpretemos la reacción o cómo la escribamos la reacción. Entonces, bueno, en cualquier caso, nosotros siempre vamos a poner la KC en de forma adimensional. Nunca le vamos a poner una unidad. ¿Dudas? ¿No? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Estuvo relativamente sencillo y bueno, nada más es como para aplicar directamente el valor, la ecuación que se encontró, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio que les comentaba. Y dice, fíjense, aquí nos dan el volumen del recipiente o del reactor donde se está llevando a cabo la reacción química. Entonces es importante anotarlo. El volumen va a ser importante. Entonces, dice un recipiente de 2 litros, o en un recipiente de 2 litros se introducen 1.6 moles de yoduro de hidrógeno con 0.06 moles de hidrógeno
y se calienta la mezcla a 800 Kelvin, lo que les indicaba. Nos dan la temperatura para saber que a esa temperatura, esa es la constante de equilibrio. Si nosotros cambiamos la temperatura, la constante de equilibrio va a tener otro valor. En el equilibrio se encuentra que la concentración de yodo es de 0.14 mol sobre litro. Calcule la constante de equilibrio para la reacción y nos dan la reacción. Aquí es cuestión del texto que estuve usando, pero se les debe poner la flechita completa. La media flechita en química tiene otro significado, entonces las flechas deben de ser completas e indicar los dos sentidos. Cuando nosotros vemos estas flechas de doble sentido o dos flechas en sentidos contrarios, significa que la reacción está en equilibrio y tenemos que empezar a sospechar que entonces el problema se tiene que resolver por medio de equilibrio químico. Ok, voy a cambiar un poquito el grosor porque está muy grueso. Y vamos a tratar de resolverlo. Entonces dice, en un recipiente de 2 litros. Entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, es tener una reacción química balanceada. En este caso, pues ya nos la están dando balanceada, ya nos dan el 2, ¿no? Lo segundo, en la estequiometría habíamos dicho que era hacer los cálculos en cantidades de mol. En este caso, dado que es equilibrio químico, lo vamos a hacer en, no nada más en mol, sino en concentración molar. Entonces voy a escribir otra vez la reacción aquí abajo para poder desarrollar el problema. Entonces tenemos 2 HI, fase gaseosa, doble flecha de reacción para indicar que es equilibrio, fase gaseosa, hidrógeno en fase gaseosa, yodo en fase gaseosa. Y sus coeficientes estequiométricos solamente aplica el 2 para el yoduro de hidrógeno. Ok, nos dicen que inicialmente voy a poner con rojo, con otro color. Voy a usar el morado para poner las cantidades iniciales. Me dicen que tengo 1.6 mol de yoduro de hidrógeno y 0.6 mol de hidrógeno y en un inicio no tengo yodo. Esa es otra de las cuestiones importantes en el equilibrio, muchachos y muchachas, porque el equilibrio solamente se va a llevar a cabo cuando exista la totalidad de los componentes de la reacción química. Entonces, si yo nada más estoy hablando de que existen 2 de los componentes de la reacción química, entonces ahí no estoy en el equilibrio. Ahí simplemente puse una cierta cantidad de un reactivo, una cierta cantidad de otra sustancia que es un producto, y el tercer componente, que es el segundo producto, no estoy poniendo nada de cantidad. Entonces, aquí yo no estoy en el equilibrio. Simplemente estoy hablando de que estoy colocando ciertas cantidades en un reactor. Entonces, va a ser bien importante para el equilibrio químico localizar en qué etapa me encuentro. No es lo mismo estar en un inicio de la reacción, donde no existen todos los componentes de la reacción, a cuando ya estoy en el equilibrio. En el equilibrio necesariamente tienen que existir todos y cada uno de los componentes de la reacción, porque de lo que estamos hablando es que la reacción va y viene. Entonces, para que esto pueda darse, el doble sentido de la reacción, necesitan existir todos los componentes. Si no, es como el reactivo limitante cuando se acaba. Cuando se acaba un reactivo limitante, la reacción se cancela, ¿no? Entonces, no puede darse un equilibrio químico si no existe todos y cada uno de los componentes de la reacción. ¿Sale? Eso ahí pónganlo como una notita adicional. Ok. Ahora, yo, como les decía, necesito identificar cada una de las etapas de mi reacción. Entonces, ¿cuáles son las etapas de mi reacción? Bueno, voy a tener un inicio. Una variación o un avance. Normalmente en los libros lo vamos a encontrar como variación. Y finalmente, a lo que puedo llegar es al equilibrio. Entonces, estas 3 etapas son importantes. Y lo que vamos a construir aquí se le conoce como una tabla de variación de especie. Entonces, voy a ir viendo cómo va a ir transformándose la materia para poder detectar en qué momento cayó al equilibrio esta reacción química. Ok, bueno.
Entonces, fíjense, en un inicio yo tenía 1.6, pero lo que yo necesito en equilibrio químico son concentraciones molares. Entonces, para poder calcular la concentración molar del yoduro de hidrógeno, voy a tomar el 1.6 mol y lo tengo que dividir entre los litros. Ajá. Pero dado que es un gas, el gas tiende a ocupar el volumen completo de su contenedor. Ajá. Entonces, ¿cuál es ese volumen completo de su contenedor? 2 litros. Entonces, esta va a ser mi concentración molar inicial, del yoduro de hidrógeno, que si yo hice bien mi cálculo, me sale 0.8 molar. Ajá. Para el hidrógeno, yo voy a tener 0.06 mol entre los 2 litros del contenedor. Entonces aquí yo tengo que serían 0.03. .03 molar también. Y no voy a tener nada de yodo. Es 0 de yodo al inicio. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Si ustedes ven, solamente tengo un reactivo. Y de este reactivo se forman mis 2 productos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar después de que avance la reacción un cierto tiempo? Bueno, pues que este reactivo se transforme cierta cantidad que yo tengo inicial, que se transforme. Como yo no sé cuánto se va a transformar antes de caer al equilibrio, pues le voy a poner que es X. Es una variable que desconozco. Fíjense que hay una relación estequiométrica de 2 a 1 con cada uno de mis productos con respecto al reactivo. Entonces, esta variación estequiométrica y que yo tengo, esta relación más bien estequiométrica que yo tengo entre reactivos y productos va a ser importante. Entonces, ¿cuál va a ser mi variación? Bueno, por cada X cantidad de yoduro de hidrógeno que se consuma, yo voy a producir, y entonces voy a usar el signo positivo, voy a producir X medios de hidrógeno y también voy a producir X medios de yodo. ¿Queda claro por qué pongo X medios? ¿Alguien me puede decir por qué estoy colocando X medios? Porque es la parte que falta, bueno, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Bueno, porque... sí, como la parte que falta. A ver, aquí hay alguien que quiere apoyar también. Porque pues si nuestros reactivos son X, entonces tenemos 2 productos. Entonces pues esa parte es X medios. Fíjense que no nada más. Por la relación estequiométrica. Exacto, por la relación estequiométrica. Por cada X cantidad de yoduro de hidrógeno que yo consuma, voy a producir X medios de hidrógeno y X medios de yodo. Fíjense, yo podría usar, lo voy a poner con otro color, lo voy a poner amarillo y más delgadito. Ok. Yo podría, poner aquí 2X, ¿no? Por cada 2X que se consumen, como es consumo, le voy a poner negativo, se va a producir una X de este y una X de este. Y sería equivalente a lo que tengo acá arriba, ¿sí o no? Sí. Es equivalente. Solamente que dije, bueno, y si divido todo entre 2, pues le pongo X aquí y X medios a estos. Matemáticamente deberíamos de llegar al mismo resultado. ¿Sale? Entonces, lo podríamos probar más, si ustedes quieren y tienen tiempo, lo podrían probar a lo mejor más adelante, ¿no? Ok. Entonces, a un inicio tengo una cantidad conocida. Si la reacción avanza cierto tiempo, voy a consumir cierta cantidad de mi reactivo y voy a producir, por eso le pongo los positivos y el negativo. Consumo es negativo, positivo es producción. Consumo X, produzco X medios de cada uno por la relación estequiométrica. Entonces, ¿esto va a suceder hasta cuándo? Esta variación de la cantidad de materia que se consume y de la que se produce, ¿hasta cuándo? Hasta que caiga el equilibrio. En el equilibrio, ¿qué va a pasar? Pues en el equilibrio va a pasar que voy a tener
0.8 molar, que era lo que yo tenía inicialmente, ajá, pero a eso yo le tengo que restar lo que se haya consumido. Y entonces esta va a ser mi concentración al equilibrio. Uh-huh. Para el caso del hidrógeno, yo tenía 0.06 hidrógeno, 0.03, perdón, 0.03 molar en un inicio, y a este le tengo que sumar lo que se haya convertido o producido. Y esta va a ser la concentración molar en el equilibrio. Y la concentración molar del yodo va a ser X entre 2. ¿Sí o no? Sí. Profesora, Ajá. profesora, ¿por qué es negativo menos X al principio? Bueno, 0.8 menos X. Porque punto 8 es lo que yo tenía inicialmente, es lo que yo coloqué. Ajá, lo conozco, sé cuánto puse. Lo que no sé es cuánto consumí, cuánto se consumió de punto 8. Entonces, por eso le pongo X. Pero yo también sé que se consumió, entonces sé que cierta cantidad de materia de yoduro de hidrógeno se va a consumir. Entonces, a la cantidad inicial le estoy restando la cantidad que se haya consumido, que no sé cuánto fue, hasta que cayó al equilibrio. Okay. Ok, ¿sí? Entonces, como se resta de la parte, bueno, podemos decirlo de los reactivos, se suma en la parte de los productos, ¿no? Exacto, en los reactivos se consume, ¿no? Tú pones un reactivo y lo vas consumiendo y lo vas transformando a producto. ¿Y el producto qué pasa con el tiempo? Pues va aumentando su cantidad, ¿no? Entonces, por eso en los reactivos le colocamos un consumo y a los productos les colocamos positivo de que hay una producción, de que se están creando. Ok, gracias. Y ponderamos, fíjense, yo estoy ponderando el sentido de izquierda a derecha. Ajá. Estoy diciendo, inicialmente la reacción se va a llevar de izquierda a derecha. ¿Por qué hago ese razonamiento? Pues porque no tengo yodo, entonces no hay posibilidad de que la reacción proceda de derecha a izquierda en un inicio. Entonces, por eso yo estoy diciendo, inicialmente la reacción va a tener, o sea, una vez que yo coloque las cantidades, la reacción tiene que ir en este sentido. ¿Sale? Ok. Y entonces, estas son las concentraciones molares en el equilibrio. Vamos a leer otra vez el texto. Ajá. Nos dicen que esta es la cantidad que se pone inicialmente de yoduro de hidrógeno, cantidad inicial de hidrógeno, y que se calienta la mezcla a 800 Kelvin. En el equilibrio se encuentra que la concentración de yodo es de 0.14 mol sobre litro. Resulta que de alguna forma, a lo mejor por cromatografía, ellos pueden detectar cuál es la cantidad que ya se tiene en concentración molar del yodo. Entonces resulta que esta X sobre 2 yo la voy a conocer. La concentración molar. Déjenme escribir primero concentración molar para no obviar. La concentración molar de yodo en el equilibrio va a ser igual a X medios, porque así lo obtuve de mi tablita de variación de especie, y esto, a su vez, según el problema me está diciendo, es igual a 0.14 molar. ¿Están de acuerdo con esto que yo estoy escribiendo aquí? Bueno, ahora, entonces, ¿cuál es la variable que yo no conozco? ¿O qué es lo que deseo conocer? Pues X. ¿No? Por lo tanto, X, ¿a qué va a ser igual? A 0.14. El 2 está dividiendo, lo paso multiplicando. Este es molar. 0.14 molar. Por 2. Entonces X es igual a 0.28 molar. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto.
Entonces ya conozco X, ¿no? Ya tengo el valor de X por el dato que me están dando adicional. Entonces, por lo tanto, la concentración molar de yoduro de hidrógeno en el equilibrio va a ser igual a 0.8 molar menos X. Y esto va a ser igual a 0.8 molar menos 0.28 molar. ¿Por qué? Pues porque X vale 0.28. Por lo tanto, la concentración molar de yoduro de hidrógeno en el equilibrio va a ser igual a 0.52 molar. La concentración molar de hidrógeno, que es el que me falta, en el equilibrio va a ser igual a 0.03 molar más X entre 2. Esto es igual a 0.03 molar más 0.28 molar entre 2. Y esto va a ser igual a 0.17. Molar. ¿Sí? ¿Hicieron los cálculos, chicos? ¿Les salió lo mismo? Sí, sí, será lo mismo. Perfecto. Ahora, no nos están pidiendo las concentraciones al equilibrio, lo que nos están preguntando es el valor de la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces, la constante de equilibrio, según la reacción planteada, es hidrógeno, la concentración de hidrógeno, concentración de yodo, entre la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado. Y esto es igual a, ahora ya sustituyo los valores, que sería hidrógeno, 0.17 por 0.14 entre 0.52 al cuadrado. Igual a, ¿cuánto les da? 0.088. Gracias. 88. Y este es el valor de Kc. ¿Dudas? No, todo claro. Todo perfectamente claro. Entonces, el equilibrio normalmente, a veces nos da problemas, ¿no? Y un poco de dolores de cabeza, pero vean que no está difícil. Entendiendo, lo que pasa es que a veces quedan muchas lagunas. ¿Qué es el equilibrio? No lo entendemos para nada, solamente sabemos que es una reacción, que tiene doble flecha y que tengo que hacer estos cálculos, pero sin saber por qué. Si yo entiendo qué es el equilibrio químico, y por eso le dediqué un poquito de tiempo para poderles explicar qué es el equilibrio químico, y si yo logro comprender cómo se va transformando la materia con sus relaciones estequiométricas en una cierta reacción química, entonces el planteamiento es sumamente sencillo. Y a veces donde se puede complicar un poquito más es en las matemáticas, en el álgebra, ¿no? Por las ecuaciones que puedo llegar a formar. Vamos a ver otros ejemplos de equilibrio químico. Les había comentado que si iba a ser mi intención realizar un segundo parcial, en esta semana yo les tendría que estar notificando. Solamente les quiero comentar que no voy a hacer un segundo parcial, lo que voy a hacer es dejarles unas tareas individuales y con base en la solución de estas tareas individuales va a ser que vamos a evaluar esta parte que no hemos evaluado del curso. Entonces, denme oportunidad a mañana, empiezo a enviarles estas tareas, ¿no? Para que tengan tiempo para entregarlas, desarrollarlas y entregarlas. ¿Por qué decido esto? Porque prácticamente hacer un examen es engañarnos, es estresarnos. Entonces, quiero darles la oportunidad de que ustedes solitos lo intenten, de que ustedes solitos se prueben, traten de llegar a los resultados. Y bueno, estar en la conciencia de cada uno de ustedes. Mi labor como docente es tratar de transmitir el conocimiento, de evaluar que tengan ustedes el conocimiento,
si logran engañarme o engañar a aquellos que tratamos de hacer esto, pues en realidad no nos engañan a nosotros, se engañan a ustedes mismos y en el futuro pueden estar pagando ciertas consecuencias por esto por un proceder incorrecto que pudiéramos tener ahorita, ¿no? Entonces, sí necesito tener evidencia de cómo estamos evaluando esta parte. Entonces, esa va a ser la forma. Les voy a dar tareas a desarrollar de forma individual para que ustedes tengan la oportunidad con calma, con sus recursos propios, con sus herramientas, traten de llegar a la solución y puedan adquirir la habilidad de poder comprender y desarrollar este tipo de ejercicios, ¿sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? De mi parte no. No, ok, gracias, Andrea. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. No vi. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Yo solo una duda. Sí. ¿Contaría como tarea o contaría como examen? No, lo voy a contar dentro del rubro de tareas. Uh-huh. Era todo, gracias. Sí, Elías. Monse, no vi tu comentario, pero no sé si ya quedó claro lo que querías que volviera a explicar. Ah, perfecto. Ok, Justin, vamos a hacer otro ejercicio de este tipo. Sí, Justin, nos faltan revisar algunos casos todavía de equilibrio químico, no son los únicos. Hay muchas variantes de equilibrio químico y por eso a veces se complica, pero como que todo es lo mismo, ¿no? A veces les doy una variable, a veces les doy a otra y al final les puedo dar la KC y lo que les pido es las concentraciones al equilibrio, les puedo dar las cantidades y preguntarles qué está sucediendo, ¿no? Entonces, la parte de exámenes, sí, Tania, solamente tomaríamos en cuenta el examen que hicimos y en la parte de tareas involucraríamos esto. Yo creo que eso es lo más conveniente, pero si alguien tiene una propuesta que pudiera convenirnos a todos, los escuchamos con mucho gusto, ¿no? Saben que mi intención nunca va a ser, y si no lo saben, sepan los muchachos, mi intención nunca es reprobarlos, al contrario, ¿no? O sea, yo quiero, allanarles un poquito el camino y que pasen, pero que pasen con paso firme, ¿no? Aprendiendo, sabiendo de dónde viene, cómo se resuelve con el conocimiento, ¿no? O sea, esa es mi intención. A veces lo logro, a veces me falla un poco, pero esa es mi intención, ¿no? Entonces, si alguien tiene una propuesta que nos pueda beneficiar a todos, o que pueda convenirnos a todos, adelante, los escuchamos. No puedo hacer particularidades, eso sí no puedo, porque somos un grupo de personas que vamos como con un mismo interés y que nos hicieron una propuesta inicial y esa, pues de alguna manera la tenemos que respetar, ¿no? Eso de cambio de porcentajes, ahí sí, Tania, no creo que se pueda, porque es lo que les estoy comentando justo ahora. Yo hice una propuesta, ustedes la aceptaron, y en ese tenor no quisiera yo cambiar, porque igual hay quien le conviene disminuir el porcentaje, pero hay a quien no. Hay a quien le conviene más mantenerlo así, porque le fue bien en el examen y a lo mejor por ahí alguna tarea no la entregó o sabe que está medio mal hecha y le conviene más que le cuente más el examen. Entonces, ahí sí creo que no es muy conveniente como para todos, ¿no? Entonces, piénsale, Tania, si tienes alguna propuesta que pueda ser considerada por todos, adelante, te escuchamos y si quieren lo platicamos, le dedicamos igual que esta clase unos minutitos para resolver esto, pero en primera instancia no creo que sea la mejor solución, ¿no? Otra cosa que también les quería comentar, muchachos, es que tal vez, y solo tal vez, para el jueves de la semana que entra, todavía yo no tenga el total de las calificaciones por esto de las tareas que les voy a dejar. Entonces sí les pediría que nos viéramos el día del primer final para, o ya de forma individual, a lo mejor yo publicar una lista con las calificaciones y ya si alguien tiene duda, entonces ya nos pondríamos en contacto. Lo que sí es decirles que lo más seguro es que las calificaciones no las tenga para el jueves, que sería la última clase que tendríamos. Yo lo sé, muchachos, contengan las lágrimas. Yo sé que me van a extrañar, yo los voy a extrañar a ustedes, sí, mucho, pero pues bueno, todo tiene un principio y un fin, y el fin de esta clase se está acercando, ¿no? Entonces,
El jueves seguramente no tendría todas las calificaciones ya listas, pero les propondría vernos en la siguiente semana o yo publicar la lista sin dar nombres, sino por medio del número de cuenta, publicar la lista y ya si alguien tiene alguna duda, nos reuniríamos, ¿no? Me pregunta Josué que si serían muchas tareas. No, Josué, yo espero que por cada tema que estamos viendo una tarea, ¿no? Por ejemplo, geometría una tarea, la parte de equilibrio termoquímica otra tarea, ¿no? Y lo que alcancemos a avanzar hasta la semana que entra, pues sería dependiendo del tema hasta donde llegue, ¿no? Entonces, sería algo así como la serie que entregamos antes de los exámenes, que hicimos el primer examen, ¿no? Exacto, Cristian, de ese tipo, nada más que les había comentado del Khan Academy, entonces probablemente sí me apoye en sus recursos para poder evaluar esta parte. Entonces, pero yo mañana en la mañana me dedico a redactar los pormenores de la primera, al menos la primera tarea, para que la tengan en Classroom y le vayan avanzando, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer. Cualquier duda, se pueden poner en contacto conmigo. Por ejemplo, alguien pidió permiso de entrar, pero ya no la veo. Ok, supongo que sí ingresó. Bueno, ok. Tania, por ejemplo, maestra, los que nos fue muy mal en el examen, como lo podríamos hacer, por ejemplo, si aunque eso nos podría dar la oportunidad de presentar el final, sin riesgo a perder el otro porcentaje, o cómo estaría el caso. Ok, eso sí se puede hacer, Tania, porque eso no lo convenimos, ni lo hablamos, ni nada. Pueden presentar el final, en caso de que sea una calificación aprobatoria y que no sea necesario que presenten el final, no sea obligatorio que presenten el final, puede ser que presenten el final como por voluntad propia o a petición de cada uno de ustedes, para poder subir la calificación de examen. Eso sí podría ser, pero, ojo, si le dan enviar al formulario, ya no hay vuelta atrás, ¿sale? Nada de que, ay, es que pues es que tenía 5 en el examen y en el final saqué 3, mejor déjeme el 5 que... No. Si ustedes me mandan algo que califico, ese algo es lo que voy a contar para el promedio. ¿Sale? Porque alguna consecuencia debe de haber, ¿no? Y los que se tengan que ir a final, vamos a ver eso, ¿no? Espero no sean muchos. Yo estimo que no sean muchos, pero pues ya veremos, dependiendo del número de los que tengan que presentar al final, cómo podemos trabajar esa parte. Lo que sí es un requisito y es indispensable que el laboratorio tenga una calificación aprobatoria. Quien no haya obtenido una calificación aprobatoria en el laboratorio, ya no hay más que hacer, ya no se puede hacer nada, absolutamente nada. De directo, tienen una calificación no aprobatoria para el curso. No, a mí me pregunta Elías de las calificaciones de laboratorio si las redondeo o uso decimales. A mí me hacen llegar las listas con calificaciones ya redondeadas. A los profesores de laboratorio se les solicita que entreguen calificaciones, números enteros. No hay 8.5, 8.75, no. O te ponen 8 o te ponen 9. Entonces, así tal cual lo que yo reciba, esa es la calificación que yo voy a tomar en cuenta. Lo que puedo hacer también es que en cuanto me hagan llegar la lista de las calificaciones del laboratorio, las puedo publicar sin publicar nombres. Publicarlas con sus números de cuenta nada más para que ustedes sepan cuál es la calificación que yo voy a considerar. Igual, si yo publico las calificaciones, les voy a poner todo un desglose de cuántas tareas recibí, qué calificaciones tenía para cada tarea, el promedio de tareas, promedio de examen, promedio de todo, ahí va a venir. Para que ustedes puedan verificar que la calificación que están obteniendo coincide con su avance del semestre. No, Citlali se sustituye. Me pregunta Citlali si se sustituye la calificación del examen o se sustituye. Si ustedes presentan final, se sustituye por el examen. Ok, listo.
vámonos porque ya es bien tarde, muchachos. Bueno, no tanto, pero hay otras cosas que atender, ¿no? Entonces, cuídense mucho. Pues sí, ni modo, ya es el último jalón, muchachos. Les voy a mandar por ahí actividades que hacer, para que tengamos el semestre completo, ¿no? De nuestras actividades. Y cualquier duda, cualquier cosa, bueno, pues trataré de estar lo más pendiente de ustedes. Y si no, bueno, pues nos vemos el lunes sin ningún problema. ¿Cuánto es el final? Tania, qué bueno que lo preguntas. Ambos grupos pidieron que fueran jueves. Entonces sería el jueves siguiente a tanto primera vuelta como segunda vuelta serían jueves. Para la primera vuelta sería el 4 y para el 4 de febrero. Y para la segunda vuelta sería el 11 de febrero en jueves, en el horario de nuestra clase normal de las mañanas. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias, profesora. Al contrario, a ustedes, cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesora. profesora. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Bien.